la muerte de Maxi, hoy la supertransportadora Copetran tiene una denuncia por más de 1.600 millones de pesos. Esto sucede por la nueva tipología de familia llamada multiespecie, en donde se incita desde diferentes posturas investigativas, como lo es con Dolphy Jenkins en el 2023 o Varela Trevo en el 2024, que se reconozca jurídicamente a los animales no humanos como integrantes de la familia, ya que son denominados como predicos, como tíos o como hermanos. Y eso conlleva un cambio en las dinámicas internas de la familia, de los lugares que frecuentan, de la alimentación, entre otras. Esto se da por los cambios del siglo XXI y de las nuevas necesidades de las mujeres, de los hombres, de profesionalizarse o de, por qué no, tomar decisiones de no asumir una responsabilidad paterno-materna. Entonces, eso también nos convoca a resolver un proceso que es de vital importancia para nosotros y es que es un problema de investigación. El problema de investigación es cuando la teoría y la práctica, es decir, la realidad, son equidistantes, paralelas, que no se encuentran. Allí es donde el investigador ingresa a observar, a indagar, a contrarrestar lo que dice la teoría y lo que sucede en los diferentes contextos. El objetivo principalmente de este encuentro es que a través de experiencias situadas de una narrativa que voy a compartir con ustedes de Adriana, surjan las respuestas a esas tensiones que se plantean dentro de un problema de investigación y cómo llegar a él, ¿cierto? Tanto en diferentes contextos, escolares, familiares, profesionales y demás. Te recuerdo, mi nombre es Aileen Gil y te ayudo y te acompaño en todo el proceso de investigación, tanto desde el tema de interés hasta la finalización y la ponencia de tu trabajo de grado, entre proyecto, artículo de investigación, tesis, monografía, entre otros. Pero bueno, volvamos a situarnos. En los saberes previos tenemos 3 preguntas para que ustedes empiecen también a concebirla dentro de esta explicación tan valiosa. Y es, primero, ¿alguna vez has sentido incomodidad frente a una situación en específico? Esa incomodidad es lo que muchos investigadores sienten al momento de enfrentarse o de observar un contexto. Y esa incomodidad pasa a ser un tema, y ese tema luego, con la fundamentación de un marco teórico, es decir, de buscar sobre ese tema, es donde se consolida ese problema de investigación y finalmente se empieza la construcción de esa pregunta de investigación y el objetivo general y específico es para dar todo el diseño de la tesis, del anteproyecto, del proyecto, entre otros. Entonces, acá es donde se hace relevante e importante que tú empiezas a preguntarte qué te ha generado incomodidad, ya sea en tu proceso de pregrado, en tu proceso de posgrado, y que eso te lleve a encontrar ese problema que va a ser fundamental de principio a fin, con esa motivación y ese interés, para poder encontrar una real transformación en ti y en las personas que están en ese contexto determinado. Entonces, la segunda pregunta es, cuando ves una injusticia, una contradicción o algo que no encaja, te preguntas si podrías hacer algo más que quejarte o simplemente aceptarlo. Eso es lo que han hecho muchas personas que hoy llamamos investigadores, pares académicos y que producen conocimiento científico. Se han dado cuenta de que algo no encaja, que eso los incomoda, que eso realmente le genera una frustración y se ponen a la tarea de encontrar un camino para solucionarlo, ¿cierto? Para pasar de lo inconsciente, de lo que no se sabe, a lo consciente, que es lo que se sabe. Y finalmente hay una tercera pregunta y es cómo se diferencia una opinión personal, una preocupación emocional y un problema que vale la pena investigar. Una opinión personal se centra en las emociones, ¿cierto? Perdón, una opinión personal se centra en mi estructura cultural, ¿cierto? Y en lo que debería o no debería ser, desde lo que yo pienso, siento y de lo que hay una formación en mí. Una preocupación emocional, pues básicamente parte de eso, de mis emociones, de ese sentir, de cómo vivo yo esa experiencia. Y el problema que vale la pena investigar es aquel que se pone a dialogar con otras teorías. Cuando yo encuentro que lo que yo considero problema, otros también lo han considerado como un problema, así no sea en el mismo contexto, así no sea con el mismo método, es allí donde yo encuentro que hay un problema que vale la pena investigar.
Cuando yo encuentro realmente un problema de investigación es porque lo que dicen acerca de ese tema es muy poco o no hay nada. Ahí hay una real construcción de saber y que va a ser incipiente para que otros que se planteen más adelante tu problema de investigación en otros contextos te deban de citar a ti por esa relevancia de esa producción intelectual. ¿Que es más complejo? Sí. Aún así, es una demanda en el saber que tú puedes suplir y que eso te puede llevar a ser reconocido en tu gremio o en tu profesión con relación a otros profesionales. Entonces, en palabras de Bautista, él nos dice que el problema de investigación no es solo una carencia de conocimiento, sino una formulación estratégica de una necesidad de saber con sentido y dirección. Entonces, aquí es donde me dicen, hay un interés, hay una motivación, hay una carencia de investigación, pero debe realmente estar en vía de la solución en un contexto determinado de esa situación. Que no se haga simplemente una investigación para satisfacer una necesidad teórica o académica, sino que haya realmente una incidencia en ese contexto particular en donde tú observaste que algo no concuerda con la teoría, ¿vale? Entonces acá vamos a pasar a una narración y es la historia de Adriana y el aula invisible. Mientras tanto, ve pensando en estas dos preguntas iniciales de las que vamos a responder para ir perfilando mucho más cómo encontrar qué es ese problema de investigación. Entonces, eh, la historia de Adriana es una chica de 20 años que está estudiando su pregrado de psicología y llega a hacer las prácticas a un aula de clase. En esa aula de clase, ella empieza a sistematizar en una bitácora, es decir, en su libro, en su agenda, empieza a sistematizar lo que sucede, lo que pasa con las estrategias didácticas y pedagógicas empleadas por el maestro, cómo actúan los chicos, si alzan la mano, si participan, y algo realmente le llama la atención, es una niña de 9 años que así el profesor le diga o lo llame por su nombre, ella no alza la mano, es prácticamente como presente pero ausente, aquí en cuerpo, pero el alma, su espíritu y su conciencia en otro lugar totalmente diferente. Entonces, ella realmente lo que hace en su bitácora es escribir la siguiente pregunta: ¿qué hace que una niña de 9 años desaparezca simbólicamente en un espacio que debería nutrirla? ¿Y por qué nadie parece preguntarse qué le pasa? De hecho, al finalizar ese espacio, ella se acerca al docente y le pregunta que si la niña siempre tiene el mismo comportamiento y él le dice que realmente es algo que siempre sucede, que no le preste atención, pero eso para ella es algo que es imposible. Ella observa realmente esa desconexión emocional, esa invisibilización y ese malestar psicosocial y directamente al llegar a su casa abre su portátil, su PC y empieza a consultar sobre eso, sobre los traumas tempranos, sobre los vínculos pedagógicos, sobre los factores protectores y se da cuenta de que no es simplemente ser empática o ser sensible frente a esa desconexión emocional, sino que debe formular un problema de investigación que la ayude a profundizar mucho más, a aplicar método científico y a validar esa información que ella encuentra en ese contexto educativo con otras personas que también han visto lo mismo en esos contextos educativos. Por ende, ella le cuenta todo esto a su profesora de prácticas y su profesora de prácticas lo que le dice es que si ella quiere investigar por qué la niña está triste, debe plantearse algo como esto: cómo se manifiesta y gestionan los procesos de invisibilización subjetiva en niñas escolarizadas en contextos vulnerables socioafectivos. Entonces ahí la docente le dice, hay que hacerle preguntas a esta primera pregunta, ¿cierto? Entonces, ¿dónde? En el contexto de prácticas. ¿A quién? Niñas. Debemos ir a las etapas de desarrollo porque de una edad a una edad son infantes, de una edad a una edad son niñas, de una edad a una edad son preadolescentes, adolescentes, adultas, ¿cierto? Entonces, ya sabes que son niñas. También debes de encontrar el periodo de tiempo en el que vas a investigar. Su práctica dura un año, entonces si empiezas en junio del 2025, termina en junio del 2026. Ese será el tiempo que tú tendrás para sistematizar cómo se manifiestan y gestionan esos procesos de invisibilización subjetiva. Parte de eso, ¿qué es eso de invisibilización subjetiva? ¿Cuáles son esas prácticas que tú debes empezar a tener como relevantes y considerarlas como invisibilización subjetiva? Ese pequeño giro realmente evidencia un problema y marca el inicio de lo que consideramos como anteproyecto o una planeación de ese proyecto para luego pasar a un proyecto de investigación y que eso me dé unos resultados y un análisis, unas conclusiones y se genere un conocimiento científico. Asimismo sucede en las tesis, en los artículos de investigación, en las monografías, hay un proceso,
hay una pregunta de investigación y hay que continuar con el desarrollo de ese problema en validación con otros. Entonces, aquí va una pregunta y es, ¿qué emociones les despertó la historia de Adriana? ¿En qué parte de la narración sintieron mayor tensión e inquietud? ¿Qué emociones me despertó? Me despertó la emoción de una gran frustración, pero también de una gran visibilidad de la realidad en muchos contextos educativos, en donde la cantidad de estudiantes y en donde lo normalizado deja de ser investigado. Y que ese nuevo lente con el que llega otra persona es lo que permite la transformación de muchas vidas y de muchos proyectos de muchos estudiantes en el ámbito escolar y hasta diríamos universitario. ¿En qué parte de la narración se sintió mayor tensión? Cuando se habla de que la niña no responde ni siquiera al llamado de ese maestro, cuando la estudiante de pregrado en psicología le pregunta al docente sobre qué hacer al respecto, ya lo había notado, y realmente sí, ya lo había notado, pero no había hecho nada al respecto. Entonces, esa identificación del problema investigativo es realmente ese llamado inicial de esa observación y esa sistematización con rigurosidad que te permite ver en un contexto determinado algo por solucionar. ¿Era suficiente esa observación para considerar un problema de investigación? Realmente no. Realmente se requiere pasar a la indagación de ese problema o de ese interés inicial para poder tener mayores argumentos con los cuales debatir, con los cuales generar una pregunta con mayor rigor. ¿Cierto? Entonces, a la segunda pregunta, que es, ¿qué cambios introdujo Adriana para transformar una vivencia en una formulación investigable? ¿Qué elementos fueron claves en el proceso? Primero, la observación. Segundo, la sistematización que ella hizo en la bitácora. Tercero, la indagación en fuentes de datos indexadas. Cuarto, buscar una mano amiga, es decir, su profesora de prácticas, para formular un problema de investigación. Quinto, generar un rastreo de esos conceptos o de esas categorías que son incipientes, que son fundamentales en el proceso de investigación, como lo es visibilización subjetiva, como lo son niñas, como lo es contextos vulnerables. Que son categorías que empiezan a definir ese problema de investigación en la narración de Adrián, ¿vale? Finalmente, ¿qué diferencia hay entre una preocupación personal, una denuncia social y un problema de investigación? Entonces, una pregunta o una preocupación personal, esa base de emociones, una denuncia social busca justicia y un problema de investigación busca es un camino con métodos, con otros, para resolver, para comprender, para analizar una situación en particular que no concuerda con la realidad, ¿cierto? La teoría no concuerda con la realidad. Seguidamente, vamos a hablar muy poco sobre ese análisis crítico y técnico, pero lo vamos a enfocar es todo a ese problema de investigación, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se relaciona el concepto de invisibilización subjetiva con las categorías teóricas propias de la psicología educativa? Acá vamos a hablar del problema fundamental de Adriana y es que la invisibilización subjetiva se relaciona con la autoimagen, el autoconcepto, con la identidad, con la resiliencia, ¿cierto? Y eso hace directa o indirectamente que los procesos pedagógicos se vean afectados, la identidad de esa niña o de ese niño se vea afectada, que también la parte relacional y de las relaciones interpersonales se vean afectadas. ¿Qué riesgos existen cuando se formula un problema de investigación de manera muy amplia o demasiado ambigua? Pues que realmente la teoría que tú plantees no concuerde con el problema de investigación, ¿cierto? Otra de las cosas es que no, las conclusiones que tú plantees, nada que ver. Y finalmente, que es muy importante tenerlo en cuenta, la dispersión metodológica y teórica que se da cuando no hay una buena delimitación de ese problema. ¿Qué estrategias podríamos utilizar como estudiantes para asegurar que nuestro problema de investigación sea pertinente, claro y viable? Pues primeramente la lectura. Leer y leer sobre mi problema. Segundo, tener personas que estén conmigo en el proceso para que otros vean, escuchen y sientan diferente a mí que estoy inmersa en el contexto, ¿cierto? Entonces, acá es importante que tú apliques, que tú te sientes con una agenda, con un cuaderno después de ver esta clase o en medio de este espacio, y es que si tú tuvieras que hacer tu pregunta de investigación, ¿cómo la formularías? ¿Qué necesitarías leer, observar o conversar para afinarla? Hay muchas cosas que tú puedes hacer, como por ejemplo una observación situada en donde tú tomes registro. Lo segundo es que ese registro empieces a
ver qué se repite en ese registro durante un tiempo determinado, luego hacer un análisis con otros investigadores que hayan hablado acerca de eso que tú viste que se repetía y finalmente, pues hacer esa formulación a partir de todo ese análisis, siguiendo esos criterios de claridad, delimitación y relevancia que te mencioné, con el contexto, el tiempo determinado, las personas y las prácticas que quieres sistematizar en tu investigación. ¿Cierto? Entonces, acá es importante que tú analices los resultados con lo siguiente, con una observación situada. Entonces, Aileen, ¿qué es una observación situada? Una observación situada es que tú durante un tiempo determinado observes esas personas, ese contexto o esa situación, ¿cierto? Ya sea en un contexto familiar, en un contexto comunitario o profesional. Luego, en ese registro narrativo, es decir, un diario físico personal en el que tú escribes breves descripciones de esas situaciones que tú estás analizando y que primeramente van siendo aleatorias, pero que luego tú te vas interesando por algo en particular, que eso algo en particular está unido a unas emociones, a unos interrogantes personales y a unas interpretaciones preliminares. En ese análisis emergente es donde se selecciona una situación del cotidiano y se responde a 3 preguntas. ¿Qué le genera a usted incomodidad y qué desea comprender acerca de esa situación? Lo segundo es que quiénes están implicados y desde qué relaciones sociales o institucionales se tienen esas situaciones, entre estudiantes, entre maestros, entre comunidad educativa, ¿vale? O si es en el campo profesional, universitario o entre abogados, entre ingenieros, ya cada uno va a ir delimitando su contexto. Y finalmente, ¿qué se necesitaría investigar para que realmente se pueda comprender este fenómeno? ¿Yo en qué necesito profundizar? Finalmente, esa primera formulación se hace a partir de ese análisis, de redactar esos primeros borradores, de consultar con otras investigaciones que se ha dicho al respecto, y desde allí es que yo puedo dar la formulación de mi problema. Finalmente, entender que la investigación no surge en el vacío, sino en contextos reales, que están atravesados por relaciones de poder, emociones e implicaciones éticas. El problema de investigación no es solo una definición. Realmente, el problema de investigación no es solo una definición clara de un vacío de conocimiento, sino una forma de mirar el mundo con profundidad, de cuestionar lo que ya está dado o lo que consideramos como verdad y de abrir caminos hacia una transformación, ¿vale? Hasta este punto, yo te invito a que tomes una situación en particular que quieras observar y que de acuerdo a eso particular que quieras investigar, pues tú puedas formular tu problema de investigación con los pasos que ya vimos en este encuentro. Recuerda que si necesitas asesoría, que si requieres de algún acompañamiento, puedes buscarme en las diferentes redes sociales y de esa forma poder llevar a feliz término ese proyecto, esa tesis o ese proceso investigativo. Hasta pronto.